decisiones de un canal privado para empresarios privados y para grupos anárquicos, esas acciones reflejan todavía mucho más la necesidad de una fuerza, como ha pedido el mismo gobierno haitiano, pacificadora de Haití. Ahora sale su vinculación, un hombre que despacha a diario con el presidente Abinader, detrás del trono en este gobierno. Yo quiero saber ahora, si además del dinero del narcotráfico, si además del dinero de la corrupción de Mimilo Jiménez, si además del dinero oscuro con el que se financió la campaña del PRM en el 2020, yo quiero saber también si el PRM recibió dinero de Pablo Portes y de Gilbert Vigio, este empresario haitiano. Atención, Ministerio Público, motívese, porque se le están acumulando muchas cosas. De estar diciendo de que vengan ayudas internacionales para Haití, nosotros lo que tenemos es que cerrar nuestra frontera y cumplir con la ley. Cuando investigo por qué Gilbert Vigio está fuera de este decreto del presidente Abinader que impide el ingreso de empresarios tipificados como delincuentes transnacionales por Canadá y los Estados Unidos, no es porque el tipo es blanquito como el presidente Abinader, no es porque es de Medio Oriente como el presidente Abinader, no, el tipo ha sido excluido porque su socio, don Pablo Portes, es el principal asesor económico y financiero del presidente Luis Abinader. Ahí hay un grupo que va más allá del tema incluso, que nos preocupa bastante, del curso del río, sino nosotros pensamos que esas son también agentes disociadores y anarquistas que están llevando esa anarquía adentro de la República de Haití. Otra vez la delincuencia transnacional vinculada al gobierno del presidente Luis Abinader en materia económica y financiera. Don Pablo Portes es socio de Gilbert Vigio, el dueño de la Texaco en República Dominicana y del grupo GV Energy. GV son las iniciales de Gilbert Vigio, este empresario haitiano que para Canadá y para Estados Unidos es el más grande delincuente, financista del caos y del desorden en Haití. Sin embargo, el presidente Abinader no lo incluye en la relación, en el listado de los empresarios haitianos a los que se le ha puesto impedimento de entrada a República Dominicana. La ley 285-04 era para que 180 días o 90 días se prepararan la reglamentación de la ley de migración. Y fueron 7 años después. Eso es correcto. Con la 633-11, ¿verdad? El decreto 633-11, que realmente se hizo 7 años que se llenó el país. Y aquí a partir del 2010, para hacerse gracioso, ante organismos internacionales, ante las universidades de París, abrieron la frontera y llenaron. Dentro de esa política tenemos una estrategia nacional de inteligencia artificial que incluso hemos presentado ya en nuestro país. Y Sega, vamos a explicarle rapidito en un minuto qué es el movimiento cívico, bueno, visión, misión, para luego entrar en la actualidad país. Claro, el Frente Cívico y Social nace por la necesidad de asentar la política en nuestro país, un país que sufre de carencia de políticos que tengan conciencia social, patriótica y moral, y nace el Frente Cívico y Social como una respuesta a eso, un proyecto de principios, valores y de un propósito de nación. Básicamente eso es el Frente Cívico y Social. Okay. ¿Cuál es la radiografía que ustedes han hecho de la actualidad de la República Dominicana? Ojo, cuando lo que no reflejan las encuestas es lo siguiente: no se cree ni en políticos ni en partidos políticos y tenemos el nivel de abstención histórico en estas posibles elecciones. Entonces, ¿cómo se legitima un gobierno? ¿Cómo la democracia marcha frente a este escenario? Fíjate que tú lo has dicho perfectamente. Esta encuesta que acaba de salir definitivamente desnuda la realidad económica y social del pueblo dominicano. Es un retrato fiel de lo que está pasando el pueblo dominicano y que realmente ha habido unas tronchas, unos juegos ahí
para acomodar electoralmente a algunos candidatos. Ya eso es otro asunto que podríamos discutir en otro momento. Pero la realidad es que el pueblo dominicano está sufriendo, se lo está comiendo a pedazos, la economía no le alcanza ni siquiera para poder comer 3 veces al día, y que este gobierno no ha logrado dar pie con bola absolutamente en ninguno de los temas importantes a solucionarle al pueblo dominicano, como viste ahí que apenas un 17% hubo de percepción de que se está atacando la corrupción, pero por otro lado dice que este es un gobierno corrupto o más corrupto que todos los demás. Entonces nosotros estamos ante un panorama que la gente no mira, ese 65% que tiene apatía a la política. No es a la política, es a la partidocracia que nos maneja a nosotros en estos momentos, que realmente no representa la democracia. Esto representa una cleptocracia y una plutocracia, que es lo que nos ha venido gobernando durante más de 20 años en este país. Y eso es lo que el pueblo no está de acuerdo. El día que aparezca un proyecto con un propósito, con un proyecto de nación, entonces, y que le devuelva la esperanza al pueblo dominicano, ese 65% del pueblo dominicano se va a reactivar. Explíqueme y va algo, a cambiar ese mi panorama. dilecto amigo. ¿De qué región del país es usted? De un campo de Moca, de Jábaba, Ok. Específicamente de Jábaba, de donde salió José Contreras, aquel insigne patriota, a luchar. Cuidado si usted lo pregunta por su apellido. Sí. Ok. No, un patriota verdadero que salió con las manos limpias a luchar con un ejército de más de 30,000 soldados españoles. Su proyecto busca reconocimiento de la Junta Central Electoral, o es solamente municipal, o es a nivel nacional. No, esto es un proyecto de nación, esto es un proyecto político de nación. Está, y vamos con una candidatura. ¿Está registrado en la Junta ya? Vamos con candidatura independiente. Tenemos Ya hasta está 75 días legalizado. antes. Tenemos hasta 75 días antes de las elecciones para poder depositar nuestra documentación. Nosotros no vamos como partido político tradicional, sino vamos con candidaturas independientes. Totalmente, creo que somos los primeros que nos estamos acogiendo, somos los primeros que nos estamos acogiendo a esa figura electoral. 75 días antes de las elecciones. Pero, Isaías, Creo que menos. dile al pueblo cómo funciona esa candidatura independiente. No, los requisitos son los mismos. Sí, Lo son único los que mismos. tú no vas a tener los privilegios de recibir los recursos del Estado, y que tú vas a tener que trabajar de manera orgánica con el pueblo, porque honestamente no vale la pena de que tener un partido político para desangrar más al pueblo dominicano, convertirte en una figura de parásito más de los tantos que hay. Aquí no hay propósito. Fíjate, yo creo que el único proyecto de nación que no recibe recursos y que está haciendo campamento continuamente con los jóvenes en este país, enseñándoles la Constitución, enseñándoles los derechos y enseñándoles sus deberes, es el Frente Cívico y Social. No, hay Sin otro embargo, proyecto. todos estos partidos que reciben millones de pesos, lo único que lo utilizan es para tratar de seguir engañando y mintiéndole al pueblo Isaías, dominicano. usted decía hace un rato, o sea, traía a colación algunos de los datos que se dieron de manifiesto en lo que es la encuesta, que todos conocemos, y enumeraba algunos porcentajes que obviamente salieron en la encuesta en base a cómo la población tilda lo que es la ejecución del gobierno en diferentes áreas o aspectos. Ahora, ¿qué opinión le merece que no obstante a esos aspectos que usted menciona, pues la encuesta arroja de que el presidente Luis Abinader tiene un 50 y tanto %, o sea, No, pero Leonel un dice- eventual, Leonel dice que un 82. eventual ganador en la primera vuelta, o sea, Y en la primera. sí, eso Mira, es lo que dice. ¿Qué opinión le la- merece? La encuesta tiene, si tú te miras y te fijas bien las encuestas, la encuesta tiene errores técnicos importantes. En primer lugar, si tú sumas la cantidad por regiones, 33% en el Cibao, 37% en el área metropolitana y así Se parece sucesivamente. al speech del amigo Espera un momentito, déjame hablarte, porque esto no lo ha hablado nadie. Yo Ok. creo que soy el primero que está hablando de ese Se tema. me parece a un planteamiento espérate, de un alto dirigente de la oposición, pero le voy a permitir que usted se desarrolle. ¿Qué es lo que la muestra no es un 100%?
Sí, ¿verdad? claro. Entonces, ahí tú la sumas, la región, y te da 100,1%. ¿Qué significa? Que traquetearon esos números. Porque siempre las cosas, cuando se tratan de armar el muñeco, siempre hay un pequeño error, hay algún pequeño desliz donde se cometen los errores y donde tú puedes mirar dónde hay problemas. Ese uno, pero también, ¿qué por ciento sacó el PRM como partido político? Un 52,5% más o menos en las elecciones. Y ahí aparece que votaron el 67% de los dominicanos. Por eso, si tú haces un ejercicio con ese 67% y el 52% que fue real, ahí te va a dar un 0,78%. Y si tú le quitas a eso también menos el 60, que apenas el 63% vuelve a repetir por lo mismo, el PRM queda por debajo del 30% de los votos. Que ese es su ¿Entiendes? renglón. Ese renglón de ellos. Correcto, exactamente. Entonces, lo que pasa es que hay que estudiarla entre líneas y hay que sumar, hay que restar. Nadie porque gana ya sin no estamos alianza. acostumbrando tanto al engaño que si tú no verificas los datos, te engañan y te mienten. Isaías, a esa mí es me la gustaría razón. que usted controlara un poquito la temperatura y me respondiera esto. ¿Usted no cree el sistema político de partido y de movimiento en la República Dominicana está un poco cargado? Tenemos legalizado por la Junta que le paga vagos más de 27 partidos, más 2 más que ya aprobaron, 29. Entre eso está el de Soraya Aquino y posiblemente el de Ramfi, que también van a reconocer. El de Opción Ahora Democrática, bien, que es el otro segundo que tú dices. El de Opción Democrática, que es el otro que también y está de autorizado. generación de No, Opción servidores. Democrática. De servidores, que también como ustedes no están exigiéndole nada a la Junta. Ahora bien, un eventual conteo electoral, que el voto de ustedes haga falta, porque usted dice que usted no quiere alianza con nadie, supongo, porque no van a percibir los recursos de la Junta. Por ende, ustedes son independientes al estilo Trudeau, Trump, el que estaba antes de Trump, que se fue independiente, que no puso en ningún partido, y sacó 30 millones. En una eventual segunda vuelta, ¿cómo la va a ver? ¿A quién apoyaría usted? Que usted vea que es el que Excelente tiene pregunta. mejor intención. Muy buena pregunta. Sí. Nosotros vamos a respaldar a aquellos que presenten los principios y los valores que nosotros defendemos. Y yo no creo que bajo esta partidocracia haya nadie que la tenga, que tenga esos principios y esos valores. Pero tampoco somos, no nos cerramos completamente porque hay una ética de responsabilidad Claro, y una exacto. ética de la convicción. Sí. Si alguien se apareciera que no fuera el Frente Cívico y Social, que tiene un proyecto de nación, porque aquí hay otros dominicanos que también de manera igual que nosotros vienen trabajando y haciendo y muchas veces nos comunicamos y hablamos y conozco de sus buenas intenciones. Si aparece en algún momento, porque ahora mismo lo que hay que empoderar al pueblo, hasta que el pueblo no se empodere y entienda que realmente está siendo víctima por más de casi 30 años de un robo, saqueo y en un endeudamiento continuo que nos está llevando cada día más a la miseria, más hambre y ese endeudamiento que nos está provocando esclavitud. Entonces, no hay nada que hacer. Yo entiendo que sí, que hay proyectos igual que nosotros, pero son muy contados y no están, ninguno de ellos está legalizado por la Junta. Pero estamos trabajando y estamos tratando de que el pueblo se levante, porque si el pueblo no se levanta, tampoco esto no tiene sentido. Ningún hombre va a poder cambiar las cosas, no hay ningún salvador. Óigame, lo que se necesita es un guía que lleve y encamine el pueblo y lo saque de esta eterna tormenta que nos han metido estos grupos políticos que no tienen principios, no tienen valores y mucho menos tienen ese sentir patriótico por el país. En esas candidaturas independientes, ¿hay nombres y apellidos ya? Hay, pero estamos trabajando todavía, no queremos todavía hablar de ese tema. Claro. Isaías, tenemos que ¿Habrá una irnos. candidatura presidencial?
¿Perdón? Habrá una candidatura presidencial. Claro. Sí. Mire, tenemos que irnos. Eso es lo que nutre. Vámonos al tercer corte, al regreso. Vamos a hablar de la justicia independiente. Escuche bien, si algo vendió el gobierno fue ser implacable con la justicia independiente. O sea, que aquí no se iba a salvar a nadie, pero resulta que entre esos escollos están saliendo algunas fichas del mismo gobierno. Ahora, ¿qué puede pasar si en el 24 ¿Lo viste? no recuperan el botín y hay varios que van para afuera? Vamos arriba, ya volvemos. Estamos de regreso en tu tarde del Canal 6. Una pregunta al aire. ¿Hay justicia independiente en la actualidad? Eso es para reírse, para reírse. Esto es pan y circo. Aquí lo que se le da es novela al pueblo para entretenerlo cuando quieren pasar como quisieron pasar ahora la ley de fideicomiso público para que todo el mundo callara, la ley de agua que la tienen en el Congreso, mientras tanto también tienen la ley de trata de personas, la tienen en el Congreso, una ley que es para violar la soberanía territorial nuestra, y la ley de agua para privatizar el agua, y el fideicomiso público un instrumento más, igual que la alianza público-privada, para legalizar el saqueo. O sea, ya no va a haber necesidad de robar, sino de saquear. Y entonces, el tú saquear de manera legalizada, tú estás exento de cualquier... Fíjate, si tú te lees la ley de fideicomiso público, habla muy claro de que la pena máxima, o sea, la consecuencia máxima son de 100 a 200 sueldos mínimo de sueldo público para cualquier persona que se robe lo que le dé la gana del pueblo dominicano. Entonces, es lo que se está haciendo. Mira, si aquí hubiese habido interés realmente de independizar la justicia, era muy fácil, era cuestión nada más de hacer un tema de un cambio en el artículo 178 de nuestra Constitución para que el Consejo de la Magistratura sacarlo de eso que los nombran a los jueces, que hoy en día son todos políticos, para que sean académicos y técnicos en la materia y que escojan los jueces. Eso era lo primero que tenían que hacer, porque mientras la política esté incidiendo en la parte judicial, seguirá siendo secuestrada por ellos, y ellos lo que han representado en este país es corrupción. ¿Y qué necesita el corrupto? Impunidad. Entonces, eso es una quimera, lo que le han vendido al pueblo. Si hubiese querido aquí hacer justicia de verdad, aquí se hubiesen nombrado fiscales especiales por cuatrenios. Llámese de tal a tal un fiscal independiente para que haga una auditoría e investigue todo lo que pasó durante esos 4 años y así sucesivamente ver recuperados los bienes del pueblo dominicano. Mira esta pregunta de Víctor Payano desde Nueva York. Si usted dice que hay impunidad, tiene esa cosa de impunidad aquí. Ay, lo voy a decir porque es una pregunta del público. Goza de inmunidad el ministro de la Vivienda y el de Obras Públicas. Aquí hay un sistema de impunidad total y absoluta. Ahora mismo lo que se está haciendo con este pan y circo, esto va a terminar de la siguiente manera, con impunidad para los corruptos y frustración e indignación para el pueblo dominicano. Así va a terminar, porque resulta y viene a ser que la ley es clara, que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Entonces, ¿quién dirige la justicia en este país? ¿Quién la dirige? ¿Quién escogió a esos jueces que están ahí en la Suprema? El PLD. Entonces, dejémonos de cuentos, dejémonos de historia, que aquí hay muchísimas leyes que si quisieran recuperar los bienes robados lo hubiesen hecho, pero nada de eso se hace. ¿Tú sabes los miles de millones de dólares depositados en bancos extranjeros? Y ya nosotros llevamos una deuda de más de 70 mil millones de dólares y no hemos resuelto un solo de los problemas básicos y esenciales de nuestro país. ¿Cómo la vamos a pagar? Miren, eso no hay manera prácticamente de pagar esa deuda. Eso va a costarle sangre y sudor al pueblo dominicano el repagar esa deuda, porque en primer lugar, mira, han entregado todas las riquezas naturales, la están entregando. Recuérdate que ahí tenemos... No, y la están privatizando. Y la están privatizando, las partes económicas. Fíjate que nosotros estamos cayendo en un estado de esclavitud total y absoluta, pero no como ese colonialismo de que representaba España y esos imperios. Es muchísimo peor, porque es
estamos entregando a la élite financiera que no tiene rostro, no tiene corazón, tampoco tiene alma. Y así se ha ido entregando todo. El futuro. Y este gobierno específicamente, él está cumpliendo esa agenda de manera o sea, como si le estuvieran poniendo una pistola en la cabeza para que cumpla con ese deber que ellos entienden. Aquí los partidos políticos no representan los intereses del pueblo dominicano. Tú estás hablando de neoliberalismo, tú estás hablando. Neoliberalismo salvaje, claro. No, porque este gobierno no es neoliberal. ¿Y qué es, Aquí desde el entonces? año 96 Gobierno para adelante, aquí lo que ha habido es un socialdemócrata, neoliberalismo salvaje. Ha sido este gobierno mucho más propenso, orientado a lo que es, como usted bien decía, otorgar o entregar la riqueza del pueblo a la oligarquía comparativamente a los gobiernos del PLD. La encuesta lo dice. No, fíjate lo una diga cosa. él. No, Claro. fíjate una cosa. Aquí hemos estado, yo le dije ahorita que hemos estado entre vaivenes diferentes, ¿verdad? Diferentes cuatrenios. Algunos son cleptocráticos, ¿verdad? Y otros son plutocráticos. Ahora mismo estamos ante un gobierno plutocrático completamente, pero que si tú te fijas, recuerden aquella vez en la Asociación de Industria de República Dominicana, que fueron los candidatos, ¿verdad? Que una de las denuncias que hizo el Frente Cívico y Social fue eso. Ellos todos hablaron lo mismo. Fue un discurso mimetizado, que el pueblo no lo entendió, que hablaba de los huesos para el pueblo y las grandes masas para ellos. Lo único que se habló ahí fue de alianza público-privada, de fideicomiso, de privatización y todo eso. Porque esto es una agenda que cualquiera de ellos son títeres. Entendamos una cosa, ellos son títeres de esas élites económicas y financieras y de esos organismos internacionales, porque por una razón sencilla no tienen moral. Oiga, tienen una cola de aquí a allá que les pisan y por eso vienen aquí y se escupen en el pueblo dominicano y se ríen y hacen lo que les da la gana, porque vienen con el expediente debajo del brazo diciéndole, mire fulano, aquí tenemos esto suyo, dígame, pero nosotros lo que necesitamos, nosotros lo que necesitamos es la mina. Hay una preguntita que me preocupa y quiero hacerse. Ya yo sé cuál es. ¿Está el pueblo dominicano domestizado o ha valido la pena del cambio de lo anterior por esto que estamos? ¿O hay un reflujo del pueblo dominicano en buscar reformas mucho más severas que las que tenemos? Mira, los pueblos pueden cambiar de la noche a la mañana, las circunstancias pueden cambiar muchísimo y lo que hoy sucede, mañana puede suceder. Pero el reformismo no ayuda, porque todo lo que son unos reformadores. Que los partidos políticos lo que representan es un 33% de la población. Si tú te estudias bien esa encuesta, tú lo que miras es que un 33%, y de esos 33% hay una parte como nosotros que estamos en política, pero no representamos a esos grupos. El 65% de la población está apática, es por esa situación, porque los partidos políticos se han adueñado de los poderes fácticos del país y están haciendo todo lo que le da la gana. República Dominicana, el Estado está secuestrado por esos grupos que realmente son todos más de lo mismo, lo único que ellos se pelean por cuál de ellos está arriba, pero todos van a servirle al mismo amo. Pero el pueblo también está secuestrado con el clientelismo. No, porque eso es una dictadura clientelar. O sea, cuando tú creas miserias e ignorancia, tú lo que es un círculo vicioso. O sea, es como aquí podemos terminar como el pollo de Stanley, ¿entiendes? O terminar muchísimo peor, como el agua hirviendo, el sapo del agua hirviendo. Terminar cocinado, sin capacidad de respuesta, como pasó en Cuba, como pasó en Haití, y como está pasando en Venezuela, ¿entiendes? ¿Tú sabes qué hacía Fidel? Cuando se montó, con un mantecado le decían a los niños, ¿quieres mantecados? Dile a Dios que te lo dé. Yo sí te lo puedo dar. Isaías, de cada 100 parturientas, 37 son haitianas. ¿Qué vamos a hacer con eso? No, mientras esté gobernando esta partidocracia, que son traidores, que le sirven a esos organismos internacionales y a esas grandes potencias. Pero Luis se ha expresado en contra de eso. Pura historia. Nosotros tenemos que resolver nuestro problema. Ese es un cuentito de estar diciendo de que
vengan ayudas internacionales para Haití. Nosotros lo que tenemos es que cerrar nuestra frontera y cumplir con la ley, como manda la ley, que el que esté de manera ilegal aquí tenga que... ¿No está cumpliendo el gobierno con su rol, con su posición de cumplir con la ley, como usted acaba de citar, la ley de migración? Porque ahí están las imágenes, están las noticias. Yo me estoy basando en lo que el pueblo ve. Eso es muy obvio. Pero hay que reconocer algo aquí, una situación, que uno de los graves problemas que tenemos aquí, acuérdate que la ley 285-04 era para que 180 días o 90 días se prepararan la reglamentación de la ley de migración. Y fueron 7 años después, eso es correcto, con la 633-11, ¿verdad? El decreto 633-11, que realmente se hizo 7 años que se llenó el país. Y aquí a partir del 2010, para hacerse gracioso, ante organismos internacionales, ante las universidades de París, abrieron la frontera y llenaron al país. Y eso ha creado un flujo negativo también en el aspecto de que los dominicanos más débiles han tenido que emigrar y muchos han tenido que han preferido arriesgarse a que un tiburón lo devore en el Canal de la Mona o perecer en Pero hay que decirle en la al selva del país, Darién. Isaí, hay que decirle al país de que no hay buena fe, porque el mismo presidente que dijo que iba a hacer un muro, el cual está paralizado, también quiere legalizar a 800,000 haitianos. ¿Cómo es posible eso? No, porque pero eso es inconstitucional. ¿Cómo legalizar? No, eso no se puede así. Hay que cambiar la Hay un constitución. proyecto sometido, pedido por eso no se puede así. Para legalizar. No, eso no se puede así, porque primero tendría que cambiar la constitución. Pero él lo está pidiendo. Claro. No, bueno, si cambia la constitución. Si cambia la constitución. Entonces, ¿en quién creo? Exacto. Esa es la palabra que ahora me llega. Eso es lo que yo a la vez me creo? pregunto, porque ¿verdad? el presidente planteando una posición y pidiendo otra. Estamos en mal camino porque, honestamente, mientras prevalezca esta partidocracia, nosotros estamos expuestos a cualquier situación. Luis viene de un país maravilloso, un país que, de verdad, te lo digo, yo llevé hasta un hijo mío a nacer allí. Digo, este país no va a terminar nunca porque oro, petróleo, diamante, agua, por todo. Y hoy en día la gente pasando la mil y una noche. Imagínese usted. Que tenemos arroz, habichuela, mucho ayuca. Ay, Dios mío, no. Mucho Con lo que tú plátano. dices, Pero una comparación válida. con lo que tú dices, Salió lo nacionalista ahí, pero venga acá. con lo que tú dices, aunque estamos Estamos hablando de expuestos recursos. a lo que estamos Sí, expuestos a este indiscutiblemente. ritmo, e incluso tener un presidente haitiano con Nosotros- este nivel de parturientas. Sí, no, estamos en eventos muy complicados que si no se agarran los toros por los cuernos, este barco que lo tiene en una tormenta prácticamente ya 20 y pico de años largo, podría hundirse. Por eso se necesita un buen capitán que lo dirija hacia un puerto seguro, que no sea hacia un Venezuela, un Cuba, Un buen capitán o como Haití, Isaías. sino un Salvador, un Singapur, un Corea del Sur, un Taiwán, un proyecto de nación donde nosotros estemos visualizando los hijos que queremos dejarle a nuestra patria y de la patria que queremos Para que no dejar. pase desapercibido, ha dicho también El Salvador, Nayib Bukele. Sí, Isaías, en esa misma dirección, porque hay personas que te están viendo, no te conocían, otros sí te conocen, y pudieran apreciar en tu persona una persona que tiene un criterio claro, una visión objetiva en base a lo que son los problemas nacionales. En resumen, ¿cuál es el proyecto del movimiento que usted encabeza para que la nación pueda tener una idea de cuál es la idea, la propuesta que usted representa? Gracias. Muy buena pregunta, de verdad. Nosotros entendemos que sin transformación no vale la pena llegar al poder. Si tú no tienes la posibilidad de ir a transformar y encaminar al pueblo hacia un puerto seguro de esa visión del país que queremos construir, no vale la pena. Entonces nosotros tenemos un propósito de llegar al poder, pero no es una obsesión de llegar al poder, sino una obsesión por transformar a la sociedad. Entonces, estamos a la voluntad de Dios. Nosotros tampoco queremos sentirnos que somos salvadores, ni mucho menos, porque hasta que el pueblo no entienda el mensaje, no hay manera de que las cosas se cambien. Imagínate tú que, por ejemplo, cualquiera de ellos que haya sido presidente de este país, que llegaron al poder con ese veneno de la corrupción,
si no implantaban ese mismo sistema corrupto, a ellos mismos hasta lo devoraban, porque ya llegaron por eso. Pero si tú llegas con un proyecto de nación donde el pueblo lo entiende y el pueblo lo asume y se empodera, entonces estamos dispuestos a recorrer ese camino que nos lleve realmente hacia el poder y que del poder podamos hacer la transformación. ¿No hay condiciones para un outsider en República Dominicana? Claro, claro que sí, tenemos muchísimas condiciones. El único problema es que mantengamos los principios y los valores, porque el tema de todo esto es que acuérdate que te quieren cerrar puertas, te hacen difícil, la misma sociedad y parte no entiende de que las cosas tienen que suceder de manera espontánea, de manera orgánica, porque mucha gente te dice, no, porque si tú no tienes tantos millones para esto, no te metes en eso. Eso no es así. Lo que pasa óigame, el día que usted puso o permitió que una persona lo financie a usted, ya usted le vendió el alma a esa persona. Isaías, mire, el problema de nuestro país que queremos todos, Así es. incluyendo a Luis y a Pedro, país que queremos todos, es que el dominicano, yo creé el Partido de Unidad Nacional llamado PUN. ¿Cómo? Ese es bueno, ese Usted- partido es yo bueno. creé- usted es el dueño de Sí, eso. no, Ese yo era es el bueno. dueño. Era el dueño. ¿Ya lo vendió, Luego ya? creé el Partido de Salvación Nacional. Ok. Y anduve el país más de 25 veces. Ahora, usted sale, ya el dominicano lo que quiere es el MLA, lo de ellos adelante. No quieren otra cosa. Entonces, hemos perdido esa capacidad de ebullición que teníamos en los años 62, 65. No, pero es una juventud diferente, Pero idealista. déjeme hacer la pregunta. Ok. Continúe. Luis, continúe. me tiene un hombre muy Continúe, compañero. continúe. Mayimbe. Entonces, ya ahora, yo creo que el pueblo dominicano está saturado de discurso. Lo que tenemos que ir a la realidad. A mi entender, yo hago una sugerencia. ¿Qué sugiere usted? Hacer un llamamiento de unidad de los sectores menos pudientes para buscar transformar este sistema. Porque los empresarios, que son más de 5 o 9 familias, Cuidado. tienen esto secuestrado. Ponte un fresco. Dígame usted. Ponte un fresco. No, definitivamente hay un asunto. Esto no es cuestión de unidad de una clase política. Esto es una unidad del pueblo que entienda un mensaje yo estoy y haciendo se el llamado. empodere bajo ese proyecto que puede visualizar para que las cosas caminen. Porque esto no es una cosa ni suya ni mía, es de todos nosotros, de todos los dominicanos o de una gran mayoría de los dominicanos para que estas cosas puedan suceder. Y más cuando no hay esos recursos que son muchas veces lo que dañan la política, porque la mayoría de las veces no le entra la obsesión es por el poder, por el afán al poder, y reciben recursos y le venden el alma, como digo yo, a la oscuridad, y entonces terminamos como estamos terminando vez tras vez. Gobiernos que vienen, gobiernos que van con el mismo sistema de ir a gobernar para una élite económica o para ir a saquear los recursos del Bueno, Estado. pero es que los partidos emergentes, lo cual llamamos emergentes hoy, andan como el canguro, saltando de un lugar a otro en busca de prebenda. No andan por transformar. Entonces, la democracia está en peligro en nuestro Le país. digo algo a usted, ¿verdad? Ajá. Yo he caminado, Ajá. me he reunido con muchos partidos y todas esas cosas. No hay conciencia. Aquí, Ay. lamentablemente, Él lo dijo que hay diplomáticamente. lo que hay son intereses. Lo que hay son intereses, vamos a estar claros. Pero hay muchas personas que, igual que nosotros, que en el Frente Cívico y Social están haciendo una gran labor. Ellos las hacen a una manera, nosotros lo hacemos en otra, pero entendemos que también ellos tienen las buenas intenciones de ir a cambiar y a transformar esta sociedad, que de continuar por el camino que va a terminar en la oscuridad total y absoluta. Y yo le digo que ahí está ese joven Luis, que viene de un país maravilloso y que mira dónde ha caído, en qué situación. No, pero ha está caído bien ese aquí país. con sus hermanos, con sus amigos, Claro, su pero miren, familia. vamos a terminar con un broche de oro. Si aquí llegamos a una implosión por el sistema de partidocracia, ¿puede haber sonido de sable? No hay condiciones, además no le conviene al pueblo dominicano. Yo creo que sería un atraso total y absoluto. Yo creo que esto hay que tratar de resolvernos vía electoral. Hay que trabajar, hay que unificarse esfuerzos, porque hay más dominicanos buenos
que dominicanos malos, Así es. pero estamos apáticos, no están viendo que lo que está por venir. Pero y ese es el problema. El día que el pueblo él tiene dominicano... razón, señor Say, sí. él tiene razón, porque aquí estamos siendo invadidos por alguien de que nosotros nos liberamos y que va a hacer lacerar los intereses de nosotros mismos. Y es sacando a esta gente de una manera con sable, con tiro, con piedra, con palo, como pasó en San Cristóbal ayer. Lo dijo Nelson Julio. Pero tratemos de que no suceda Tratemos eso. de que no Tratemos se- de que no suceda eso. Dice un gran filósofo Ajá. que por lo pacífico además se lleva a la mujer a la cama. Bueno, Isaías, si alguien te está viendo y quiere inscribirse en tu movimiento, quiere acercarse por tus ideas que motivan al cambio de un país, ¿qué hace esa gente? No, nosotros estamos por las redes recibiendo a las personas a través de Frente Cívico y Social.com. Ahí se pueden inscribir a través de las páginas sociales de Instagram, Facebook y otras que tenemos. Y la gente puede también inscribirse, que tenemos los formularios en esas aplicaciones para que puedan ser parte del Frente Cívico y Social, que son los frentistas. Gracias, Isaías, por haber asistido al canal del Sol. Esta es tu casa, estás invitado cuando lo desees, somos tus hermanos. Bueno, Pero no, es que yo tengo algo antes que Isaías se Exacto, iba a decir, antes de irnos, antes de irnos hay una noticia. ¿Cómo usted evalúa la gestión de estos 3 años del gobierno del cambio? Justo, mira, me va a ir, eso me va a ir cómo con lo que yo le voy a puedo decir. decir un fracaso total y absoluto para el pueblo dominicano. Y fíjate que muchas veces no es solamente la corrupción, son las intenciones, porque es que ese neoliberalismo salvaje de querer entregarle todos los recursos naturales y económicos del país a esas élites financieras son más dañinos que el propio endeudamiento. Porque tú nos recuerdas aquella vez cuando el peaje sombra, nos terminó en 1960 millones de dólares, nos terminó ese jueguito. ¿Te acuerdas con Gentrix? Nos costó 1,000 y pico de millones de dólares y no generamos absolutamente nada. Esos contratos a largo plazo son mucho más venenosos que la propia, que lo propio endeudamiento. Fíjate, ahora mismo RD Vial es un caos total y absoluto. La carretera aquí nunca habían sido tan cara como ahora, hasta 400 y pico de millones de pesos una carretera. Y no han vuelto ni siquiera a publicar los estados financieros de RD Vial por el lío que tienen allí. Ay, Dios mío, este hombre está cargado de información. Antes de irnos, y va un poquito con la pregunta que ha hecho el compañero, en el día de hoy, Leonel Fernández tiene un revés mediático importante. Hay un evento hoy sobre inteligencia artificial. Esta mañana, sí. Esta mañana. Usted tiene algo contra Leonel. Estaba Leonel No lo Fernández. boicoté. Estaba Leonel Fernández y estaba como invitada de lujo Sofía. Sofía es un robot con inteligencia artificial y interactuó con Leonel Fernández. Leonel Fernández le preguntó: me gustaría saber su opinión sobre cómo se ha desarrollado la República Dominicana, digamos, en los últimos años. La respuesta de Sofía, la robot de inteligencia artificial, dijo: en los últimos 3 años, la República Dominicana ha logrado grandes avances en el desarrollo económico, ha mejorado la infraestructura, ha aumentado el acceso a la educación. ¿De dónde se alimenta la inteligencia artificial? De un software que le ponen Un software, la así- información que y seres así- humanos manipuladores Y así sucesivamente. introducen. Y así sucesivamente hasta llegar al final, el que Sofía dice: no puedo esperar a ver cómo será su hermoso país dentro de 4 años. Lo programó Tony Peña. Velo. Señores, hablando de Leonel, se va a reaperturar el caso de los tucanos. Bueno, sépalo. Ay, Dios. Ya, nada más dejo hasta ahí. Hasta el lunes.